Bueno, nuevamente un saludo fraternal, amada iglesia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Como bien se manifestó en la dirección de culto, el tema a tratar es la obra del Espíritu Santo en la convicción de pecado. Pero también les quiero decir que vamos a predicar posiblemente 2 a 3 sermones con respecto a ello. ¿Por qué? Porque antes de entrar a ver cómo opera el Espíritu Santo en lo que es la convicción de pecado en cada ser humano, vamos a recordar y hacer como un panorama bíblico sobre la obra del Espíritu en varios aspectos de la vida, incluyendo la creación, incluyendo cómo se movía el Espíritu en el Antiguo Testamento, incluyendo la relación tan íntima entre el Espíritu de Dios y Cristo, y por supuesto en la relación con los creyentes. Recordemos el texto base que es Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11, que dice así: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Y colóquese usted en la situación de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, que lo tenían conviviendo con él algo más de 3 años, y el Señor les dice que les conviene que él se vaya, porque si él no se fuere, no podría enviar su Santo Espíritu. Yo creo que si el Señor estuviera aquí físicamente, no querríamos que él se nos fuera un solo minuto. Pero él dice que va a estar de manera aún más especial por su mismo espíritu, el espíritu que inspiró la palabra del Señor. Por eso dice: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y mire que es lo que primero que menciona que hace el Espíritu. O sea que el pecado de la incredulidad necesita ser tratado por el Espíritu de Dios, porque es un pecado muy grave. De hecho, el Señor le decía a los fariseos de su época: los publicanos y las rameras van delante de vosotros, incrédulos. Y siempre les manifestaba hombres de poca fe, aún a sus propios discípulos. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, que implica que Cristo satisfizo la justicia que Dios demandaba al cumplimiento perfecto de su ley. Nadie más la podía cumplir. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se refiere obviamente a que ya ha sido juzgado y condenado el príncipe de este mundo, que es el diablo o Satanás, como se conoce en las Sagradas Escrituras. Pero hoy vamos a hablar más de todo lo que es la obra general del Espíritu. Por eso me faltó enfatizar que esta sería la primera parte de posiblemente 2 o 3 partes. Dice así la palabra del Señor, y a manera de introducción quiero recordar lo siguiente. Vamos a hacer un panorama bíblico. Es decir, antes de exponer la obra del Espíritu Santo en lo que es la convicción de pecado de forma específica, es necesario que escudriñemos, que revisemos, que recordemos y que presentemos un panorama más amplio de lo que es la poderosa obra del bendito Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y tenemos que partir de la base de que nuestro Señor Jesucristo, precisamente uno de los propósitos de su muerte y de su resurrección, fue asegurar a nosotros como pueblo suyo que en nosotros habitase el Espíritu de Dios, que nuestro ser fuera la morada interior del Espíritu Santo. Sin el sacrificio de Cristo eso no era posible. Por lo tanto, al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu está presente a través de todo, incluyendo todo, la creación. El Salmo 139, 7 dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto nos hace notar que el Espíritu Santo está presente a través de todo, porque nadie puede huir del Espíritu de Dios, nadie puede huir de su presencia.
porque Él está presente en todo y en todos. El Espíritu todo lo ve, como lo dice este texto y también nos lo dice Juan 16:13, que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Luego conoce todo, ¿no? El pasado, el presente y futuro en términos nuestros humanos, pero para Dios es un presente eterno. Dios no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Y por esa razón vamos a recorrer varios textos bíblicos, porque es necesario que la iglesia vuelva a comprender lo que es la importancia de la vida en el Espíritu. El Espíritu todo lo ve, como lo hemos observado en el Salmo 139:7 y en Juan 16, pero también nos dice la palabra de Dios que el Espíritu es eterno. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si notan lo que dijimos al principio, Cristo sufrió y murió para asegurar a su pueblo la morada interior del Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo que la sangre de Cristo, por medio del Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo para que tú y yo sirvamos al Dios vivo. Además, el Espíritu Santo participó en la creación del universo. En Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si queremos un texto más que nos hable acerca de la participación del Espíritu en la creación, miremos el Salmo 104, versículo 30. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envías tu Espíritu y las cosas son creadas. Luego vemos directamente la participación del Espíritu Santo en la creación. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es completamente Dios. Y al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es una persona. Vamos a mirar algunos textos bíblicos acerca de por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona. No es simplemente una fuerza como en algunas creencias lo expresan. O no solamente es un viento, aunque se manifiesta de esas maneras. Es una persona porque tiene voluntad. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, que tiene voluntad propia. Él reparte dones, Él reparte las cosas como Él mismo quiere. Pero también tiene conocimiento de todo. En Romanos capítulo 8, versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe. Ahí la palabra que pueden subrayar clave en Romanos 8, 27 es que Él lo sabe. Y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero también su conocimiento va mucho más allá. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice lo siguiente: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero también vemos que el Espíritu Santo tiene emociones. Ojo, no pasiones, que es distinto. Emociones.
Y eso está muy claramente establecido en Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto implica que el Espíritu Santo se contrista, se entristece, cuando tú y yo lo entristecemos, cuando ofendemos al Señor, cuando pecamos contra Dios. Pero en ese versículo hay dos palabras que me impactan mucho. Una, no contristéis al Espíritu, lo que me hace notar que tiene emociones y que se molesta. Pero también al mismo tiempo dice que Él mismo nos selló para el día de la redención. ¿Sí notan esa obra de misericordia tan grande? Estamos sellados por el Espíritu del Señor para Dios. Él es las arras de nuestra salvación. Y sabiendo todo eso, aún así, lo contristamos. Pero a pesar de que lo contristamos, no nos quita el sello de seguridad de salvación, si somos verdaderamente creyentes, por supuesto. En el período antiguo testamentario, el Espíritu llenó de poder a hombres y mujeres para que llevaran a cabo tareas específicas. Y mire que estas son cosas que olvidamos con frecuencia. Pero la palabra de Dios nos dice en Éxodo, que quiero que me acompañen todos allá, Éxodo capítulo 31, lo siguiente. Dice que el Espíritu Santo llenó de poder a hombres y mujeres para que llevaran a cabo tareas específicas, como por ejemplo las artesanías relacionadas con el lugar de culto. Vamos a leer del versículo 1 al 11 con tranquilidad. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Escuchen esto tan hermoso. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliabad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Esto no deja ninguna duda al respecto de cómo Dios debe ser adorado. Es como Él lo ordena en su palabra, no como a nosotros nos parezca. Pero aquí lo impactante es ver ese texto de Corintios, que no lo recuerdo exactamente en su ubicación, pero dice, no que seamos competentes por nosotros mismos como si alguna competencia proviniera de nosotros mismos, sino que toda competencia proviene de Dios. ¿Para qué? Para todo, inclusive para las artes, para el tallar la madera, para el oro, la plata, para las joyas, para todo lo que tiene que ver con diseños, con la capacidad de inventar, de crear cosas. Todo proviene del Señor. Todo es 2 Corintios
Gracias, hermano. Segunda de Corintios 3, del 5 al 7. No somos competentes por nosotros mismos. Todo lo ha dado el Señor. Los talentos que cada uno tiene, los dones que Dios le ha dado a cada uno. Pero aquí claramente dice, ¿para qué? Para que lo usen conforme a como yo lo he mandado. Hasta las vestiduras de los sacerdotes, hasta las vestiduras de sus hijos, hasta la manera como tenemos que vestir. El Señor aquí lo ha ordenado por su Espíritu. Por eso el Espíritu trae convicción, no solamente de pecado, sino convicción de hacer las cosas que a Dios le agrada que tú y yo hagamos. Pero también de liderazgo. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 3, versículo 10, la función del Espíritu Santo en el liderazgo. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Por qué? Porque un líder tiene poder, porque un líder tiene capacidad, y el Señor, estando en medio de su pueblo, puede liderar nuestras batallas para echar delante de nosotros a todo tipo de enemigo, a todo tipo de obstáculo, para que podamos fluir en el Espíritu, agradándole al Señor y viviendo por el Espíritu de Dios y en el Espíritu de Dios. Entonces vemos que el Espíritu tiene emociones, tiene voluntad y tiene conocimiento, y que tiene liderazgo y también el don de la profecía. No porque Él necesite el don, sino porque Él mismo es el don de la profecía. En segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, dice así, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Así era como profetizaban los profetas del Antiguo Testamento. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, di esto, vino a mí el Espíritu del Señor. Es la manera como el Espíritu guiaba, ungía a los profetas del Antiguo Testamento. Y de hecho, en Miqueas capítulo 3, versículo 8 lo expresa de la siguiente manera. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Allá comienza a ver el Espíritu también obrando en la convicción de pecado. Pero también habla del poder y la fuerza que da el Espíritu de Dios. Entonces uno pregunta, si al leer Éxodo 31 observamos que por el Espíritu del Señor, Dios da dones y talentos, llena a su pueblo de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de todo arte, ¿por qué no lo vemos reflejado en nuestras vidas? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si es que esto es una realidad bíblica, es una realidad tan profunda que si nosotros la creyéramos como debemos de creerla, no deberíamos de tener temor de enfrentar y de desarrollar las capacidades que Dios en su infinita sabiduría y bondad ha otorgado a cada uno. Dios a cada uno le ha dado dones y talentos, también para ponerlos al servicio de la iglesia, de sus familias, de sus empresas, de sus trabajos, para impactar la sociedad. Dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, ya sea que comamos o bebamos, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. ¿Por qué? Porque de Él proviene absolutamente todo, ¿sí notan? Todo proviene de Él. Usted no puede decir que usted es inteligente porque es que usted se puso a estudiar y desarrolló su inteligencia. Ojo, una cosa es seguir medios de crecimiento, pero otra cosa es no reconocer que todo proviene del Señor. Todo, absolutamente todo. Hay gente que tiene facilidad para los idiomas. Uno encuentra gente que puede perfectamente aprender 4 o 5 idiomas con una facilidad tremenda. Hay otros que Dios le ha dado el don para tallar. A otros les ha dado el don de administrar, a otros les ha dado el don o los talentos de hacer muchas cosas, de trabajos duros, de trabajos forzosos, de trabajos delicados, o sea, de todo tipo, pero reconociendo que todo proviene de Él. Entonces una oración genuina sería decirle, cada uno en los talentos que Dios le ha dado, en los dones que Dios le ha dado,
es, Señor, ayúdame a desarrollar esto para tu honra y para tu gloria. Si tú me dices todo esto, me diste la inteligencia, la ciencia, el arte, la sabiduría y me llenas con tu Santo Espíritu, ¿qué me impide glorificarte aún a través de estas funciones y de estas labores? Pero todavía más, el Espíritu Santo inspiró a hombres durante el periodo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para que escribieran las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto lo hemos profundizado harto en nuestra clase de canónica, en la clase de doctrina de la palabra, como nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Todo proviene del Espíritu del Señor. Él inspiró a los santos hombres que la escribieron y Él mismo escribió e inspiró las Escrituras. Pero también el Espíritu salvó o salva a pecadores y no solamente los salva, sino que los mantiene salvos. El salmista David, en el Salmo 51:11, le suplicaba al Señor de la siguiente manera: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no solamente con respecto a su relación íntima con Dios, también la unción que él tenía era una unción de rey. Dios también ungía para que los reyes gobernaran conforme a su voluntad, aunque muchos no lo hicieron, por supuesto. Pero, ¿alguna vez tú le has dicho al Señor así? Cuando has contristado el Espíritu, Señor, no te apartes de mí, no me dejes a pesar de que te he ofendido, no quites de mí tu Santo Espíritu. Que Espíritu no le me sustente, perdóname, Señor. Ese salmo habla acerca de la dicha del perdón, la dicha del perdón, el gozo de la salvación. Y esta debería ser una oración no solamente genuina o sincera o consciente, sino también suplicante. No me eches de delante de ti, Señor, porque sin ti, ¿qué soy yo? Separado de ti, ¿qué puedo hacer? Y la obra en el periodo del Nuevo Testamento está íntimamente vinculada con la del Señor Jesucristo. Miren lo interesante de todo esto que es bueno recordar. El Espíritu Santo está vinculado con la vida del Señor Jesucristo desde toda perspectiva. Primero, desde la humanidad, porque fue el Espíritu Santo que creó la humanidad de Cristo. O sea, Cristo siempre ha sido eterno, es el Hijo eterno de Dios, pero Dios en alguna de las profecías dijo, le proveeré de un cuerpo. Y ese cuerpo fue proveído por el Espíritu Santo. O sea, la humanidad de Cristo fue creada por el poder del Espíritu. Lucas capítulo 1, versículo 35 nos lo enseña. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esas fueron las palabras del ángel Gabriel a María, cuando le preguntó, ¿y cómo debe ser si no conozco varón? Y él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso decimos que Cristo es engendrado, no creado. Y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero también el Espíritu Santo ministró sobre Jesús. O es decir, Cristo ministró en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que no sé si con algo de temor o no, pero el desconocer estas cosas es lo que ha hecho que haya malas interpretaciones acerca de lo que es el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Pero aquí vemos que su poder es tan grandioso que está en la creación, en inspirar a los profetas y a los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras.
Y ya vimos varios aspectos que el Espíritu da, los dones y los talentos. Ahora estamos viendo que también creó la humanidad de Cristo, el cuerpo físico, pero también que Jesús ministró en el poder del Espíritu. Y uno dice, hermanos, si Jesús, siendo el Hijo encarnado de Dios, necesitaba del poder del Espíritu Santo para ministrar, ¿cuánto más nosotros necesitamos del Espíritu de Dios? En Mateo 12:28 dice lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo perfectamente hubiera podido decir, pero si yo por mi poder expulso a los demonios, ¿y estaría hablando algo incorrecto? No, porque Él es Dios. Pero como Él era el Dios encarnado y humanado, y Él se despojó a sí mismo voluntariamente de muchas de esas cosas, necesitaba del Espíritu de Dios. Necesitaba de la oración. Por eso dice que Él se levantaba muy temprano y oraba y velaba, siendo Él mismo Dios encarnado. Y a veces creemos que tú y yo podemos vivir la vida cristiana sin orar, sin velar y sin el Espíritu de Dios. Por eso es que vemos que muchas iglesias pueden estar no muertas en el sentido espiritual, pero sí el espíritu apagado. Por eso veíamos en Tesalonicenses ese precioso versículo de no apaguéis el espíritu. Y es no tener comprensión de estas cosas y por supuesto vivirlas. Pero también por el Espíritu Santo Cristo se ofreció a sí mismo. Él se ofreció al Padre como propiciación por el pecado de los hombres y mujeres. Miren lo que dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció? O sea que también el Espíritu es eterno, como lo es el Padre y lo es el Hijo, porque es Dios. Pero aquí también está asociando nuevamente la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno, que lo leímos en Juan capítulo 16. Asimismo y sin mancha se presenta ante Dios, y Él mismo por su Espíritu limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. O sea, ¿qué es lo que la Escritura dice que somos tú y yo? Que somos piedras vivas, que ya hemos sido por el Espíritu de Dios sacados o libertados de las obras muertas. Y somos piedras vivas para servir a un Dios vivo. Y aquí es donde tienen que venir las reflexiones para cada uno. Quiera el Espíritu del Señor estar guiando, redarguyendo, exhortando, animando, instruyendo a cada uno en si yo soy una piedra viva, ¿por qué me cuesta tanto trabajo servir al Dios vivo? ¿Por qué como si estuviera muerto? ¿Por qué como si no tuviera vida espiritual quiero vivir? Y sabemos, hermanos, que cuando uno ha tenido experiencias vívidas con el Señor, ya uno no se puede acomodar a este mundo. Porque si uno no está viviendo en la vida del Espíritu, uno también se siente que ya usted es un extraño y forastero con las cosas del mundo. Ya las cosas del mundo no le causan el mismo agrado de antes, más bien le causan desagrado. Entonces el cristiano, cuando no está viviendo la vida espiritual como debe ser, no está cómodo con el mundo porque ya no se siente identificado con el mundo, pero tampoco está disfrutando del gozo de ser una piedra viva que quiere servir a un Dios vivo. Y como si fuera poco, el Espíritu Santo fue quien levantó a Cristo de entre los muertos. En Romanos 8:11 dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora pensemos en esto, hermanos. ¿Está hablando únicamente de que vivificará nuestros cuerpos en la resurrección de los muertos? Sí, en un sentido sí, claro. Pero solamente se refiere a ese tipo de vivificación. ¿Acaso no nos vivifica estando en estos cuerpos mortales?
pero nos vivifica y nos santifica y nos fortalece y nos guía y nos ilustra y nos ilumina en el entendimiento. Primera de Pedro 3:18 nos ayuda también a comprender más esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Siempre hay un propósito. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí entendemos lo que Cristo dijo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Espíritu Santo vivificó, resucitó el cuerpo de Cristo como lo hará con nosotros. Pero en otro sentido, cuando tú y yo no éramos creyentes, aunque estábamos vivos, estábamos ¿qué? Muertos. Eso dice la carta a los Efesios. Porque por gracia somos salvos, ¿no? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Luego, cuando el Espíritu viene a morar en nuestro ser interior, nos ha vivificado. Y progresivamente nos separa, fortalece el hombre interior, aunque el exterior se vaya desgastando, el interior va siendo fortalecidos. Y finalmente, en la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos serán vivificados para ser unidos a nuestras almas y adorar y vivir por toda la eternidad en la presencia del Señor. Ahora vamos con el último punto, con respecto a nosotros como creyentes. Hermanos, el Espíritu Santo primero nos hace conscientes de que fuimos creados para que seamos seres espirituales. Y hace que el amor de Dios sea real para nosotros, que lo podamos experimentar en nuestro hombre interior. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oh, mi Dios. No solamente nos fue dado el Espíritu Santo, no solamente somos vivificados, llenados, santificados, salvados, regenerados, renacidos, sino que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y entonces, ¿por qué seguimos odiando? ¿Por qué seguimos viviendo vidas de tanta amargura, de tanta desesperación? ¿Y por qué seguimos sin amar al prójimo y sin amar inclusive hasta a los enemigos si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? No tiene sentido, es contradictorio. Luego, ¿cuánto necesitamos tú y yo al Espíritu Santo por su palabra para poder experimentar estas grandes maravillas? Más bien cuando nos pasa una prueba, ¿qué es lo que hacemos de manera natural? ¿Por qué, Dios mío, me pasa esto? Si es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice el texto completo. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo al creyente lo regenera, lo revive, porque es un elegido de Dios. Miremos lo que dice Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A quién le estaba diciendo Jesús eso? A Nicodemo, ¿cierto? ¿Y quién era Nicodemo? Era un buen hombre en el sentido humano, era un buen ciudadano, formaba parte del Sanedrín judío. Nicodemo a los ojos de los seres humanos era un hombre moralmente intachable. ¿Pero qué le dice el Señor? Nada de eso te sirve, Nicodemo, si no naces de nuevo, del agua y del Espíritu. No puedes entrar al reino de Dios. Antes le dijo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios.
Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras, no las puede entender, porque solo se pueden discernir espiritualmente. Y aquí pasa igual. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu, y cuando tú y yo nacimos, fuimos llevados a conversión, fuimos bautizados en el Espíritu. Pero continúa el texto diciendo lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en la carta que le escribe el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, en los versículos 5 y 6, le dice lo siguiente: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y observe esas 4 palabras claves. ¿Por qué nos salvó? Primero, por misericordia. 2, por el lavamiento de la regeneración. Dice que la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado, de toda iniquidad. Nos regenera significa, nos resucita espiritualmente. Y nos renueva. Dice la palabra de Dios que renovemos nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, por su Espíritu. Pero también nos capacita para ello, para que abracemos a Cristo como Salvador y para que llamemos a Jesús Señor. Ese texto a veces es incomprensible. 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea que cualquier persona que le diga a usted que se considera que es creyente, que cree en Dios, pero no cree que Cristo sea Dios ni que es el Hijo de Dios, lo está llamando anatema. Nadie que hable así puede tener el Espíritu de Dios, jamás. Pero el versículo también dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué les decía que es un poquito conflictivo el versículo? Porque por otro lado, en la ley de Dios se amonesta, y en otros textos del Antiguo Testamento, que Dios no dará por inocente al que tome su santo nombre en vano. Luego esto implica que hay gente que toma el nombre de Dios en vano todos los días de su vida, aunque no sea creyente. Y aún así pueden llamar a Cristo Señor, pero de labios para afuera. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está tan lejos de mí. Pero aquí cuando el Señor dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, implica que ese creyente está inmerso en el Espíritu del Señor. Significa que el Espíritu Santo llena su ser, lo dirige, lo guía, lo llena con su presencia, y es por eso que puede decirle a Cristo Señor. Esa es la connotación espiritual de ese texto. Aquí no está hablando porque hay muchos que usamos y lo hemos usado así. Siendo creyentes, ay Señor, ayúdame. Pero no oramos, no leemos la palabra, no nos congregamos, no meditamos, no nos oramos unos por otros, intercediendo unos por otros. O sea, no hacemos uso de los medios de gracia, pero vivimos mencionando a Cristo todo el tiempo con nuestros labios. O sea, que lo puede hacer humanamente, sí, pero no en el sentido que está acá, que dice que nadie puede llamar a Cristo el Señor o mi Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, miren la importancia de la obra del Espíritu en nuestras vidas, amados hermanos. Al momento de nuestra conversión, como creyentes, fuimos bautizados por Cristo en el Espíritu Santo, uniéndonos con otros creyentes en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí la aplicación se va extendiendo, si lo notan. Primero hablamos de la relación íntima del creyente que por el Espíritu de Dios llama a Cristo su Señor, pero aquí también está hablando en un contexto totalmente eclesial, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces está hablando también en un sentido eclesial. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos los de la iglesia se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso es que la iglesia local tiene que enfatizar la unidad del espíritu, como está en el libro de los Efesios. Hermanos, el Espíritu Santo mora en los creyentes con el propósito de que nunca estemos solos. Por eso Cristo decía, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no les puedo enviar al Consolador, al Espíritu Santo, al que va a estar con ustedes todos los días, que es lo mismo que le dijo a los discípulos en la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, recordándoles todo lo que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar Cristo con nosotros todos los días si está sentado a la diestra del Padre? Por su Espíritu y por su palabra. Romanos 8:9 dice lo siguiente, hermanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué el apóstol haría esta observación? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y no son todos los frutos exhaustivos. Ahí menciona algunos. Hay muchos más. Pero la pregunta es, si somos verdaderamente creyentes, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿dónde está el fruto? Y cuando hablo del fruto no hablo de números de personas, hablo del crecimiento de cada creyente, de cada piedra viva. Porque como decía Spurgeon, él decía, yo prefiero tener 10 hombres que oren intensamente en el Espíritu que 1000 en una iglesia que no oren. Y vemos que hoy en día sucede como lo contrario, ¿no? Hay predicadores que quieren tener 1000 en una iglesia, pero espiritualmente muertos. No, es preferible tener poquitos bien alimentados, bien fortalecidos, y que esos poquitos se reproducen por el Espíritu del Señor. Primera de Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis? Que quiero que miremos cómo Pablo pregunta. Esas preguntas en un estilo retórico tienen una importancia tremenda. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Como quien dice, deberían de saberlo, ¿sí? Si alguno destruye o destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí tenemos que aplicar lo que enseñaba Juan el Bautista. Hermanos, es necesario que Él crezca en nuestra vida y que nosotros menguemos. No hay otra forma de experimentar la vida espiritual. Es que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos cada día de nuestra vida. Y que el Espíritu del Señor, la palabra del Señor, que abunde en nuestros corazones, nos guíe. Así que Él nos guía a toda la verdad y Él es la verdad. Pero también esto asegura, el Espíritu Santo asegura la salvación de los creyentes. Romanos 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, no estamos para vivir la esclavitud del pecado, hermanos. Efesios 4:30, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No, eso todavía está en Romanos, perdón. Y nos mantiene seguros como un sello. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu también le da a los creyentes la confianza de venir a la presencia del temible y todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, y de llamarlo Abba Padre. O sea, solamente por el Espíritu podemos llamar a Cristo Señor, pero solamente por el Espíritu de Cristo podemos llamar a Dios Abba Padre. El Espíritu llama a los creyentes a servir a Cristo. Hechos 13, 2 al 4 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, etcétera, etcétera. O sea, el Espíritu, si te ha traído a una congregación, es para que le sirvas al Señor donde te ha puesto, para que sirvas en tu familia, para que sirvas aún y des el testimonio de Cristo en cualquier labor que hagas. El Espíritu obra en la iglesia dando a los creyentes dones para servir al cuerpo de Cristo. Usted lo puede leer en todo el capítulo 12 de 1 de Corintios, los dones que el Señor da a la iglesia. Hermanos, el Espíritu también santifica al creyente, es decir, que hace que el creyente sea más como Jesús. Gálatas 5, 22 al 24, que habla de los frutos del Espíritu. El Espíritu ora por los creyentes. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el apóstol Pablo nos insta en Gálatas 5, 25 a que puesto que vivimos por el Espíritu, debemos también andar por el Espíritu de Dios. Hermanos, entre todas estas actividades del Espíritu Santo, la vida en los creyentes es productiva, da fruto. Y esta vida es una que está muy por encima de todas las demás, de cualquier vida, de cualquier ser humano, por potentado que sea, por famosas que sean las personas. Un creyente, por humilde y pequeñito que sea, si es un verdadero creyente, desde la perspectiva de Dios está muy por encima de todas esas situaciones, porque Él está preparado para lo eternal, no solamente para lo temporal. Y hay muchas cosas centrales en la obra del Espíritu y el ministerio que Él opera en la vida de los cristianos. Hoy leímos en el Evangelio de Juan capítulo 16, y los versículos 13 al 14 dice lo siguiente, que en la noche en que Jesús fue traicionado, Jesús le asegura a sus discípulos que no serán dejados solos cuando Él vuelva al Padre, después del evento de la cruz y de la resurrección. Porque los apóstoles estaban tristes. Por eso en el contexto, si usted mira en el versículo 18, habla acerca de que el mundo los aborrecerá. Aún los matará. Pero que confíen en Él, que no los va a dejar solos en ninguno de esos momentos. Jesús dijo que aún estaría presente con ellos, pero ya no a través de su presencia encarnada o física, sino que estaría con ellos por medio de su Santo Espíritu. De esta manera les ayudaba a entender algo del ministerio del Espíritu Santo que tendría lugar después del acontecimiento que conocimos como el Pentecostés. En esas palabras que ustedes pueden leer aquí en el versículo 14 del capítulo 16, que dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa palabra, Él me glorificará. Aquí Jesús nos presenta el papel más importante del Espíritu Santo en el nuevo pacto. El Espíritu ha sido enviado por Dios el Padre para que nosotros, tú y yo, centremos nuestra atención en Cristo,
para encender nuestros corazones con un amor inagotable por Cristo y por sus propósitos, y para capacitarnos de manera que podamos reflejar fielmente su persona y su carácter. Y finalizamos con esto, mis hermanos. La obra del Espíritu Santo en la convicción de pecado se halla claramente referenciada en todo el tema de la salvación, lo que se conoce en teología como soteriología. La salvación, y específicamente la salvación aplicada por el Espíritu Santo. Si recuerdan los que tomaron conmigo la clase de soteriología o la tomaron en otra congregación, recordemos que la salvación tiene varios aspectos. Primero, que fue planeada, luego fue prometida, ejecutada por Cristo y aplicada por el Espíritu Santo. Planeada en la eternidad pasada en un pacto intertrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometida a través de los pactos, lograda por Cristo en la cruz del Calvario, pero aplicada por el Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestro ser interior. Y este llamado interno es efectuado, por supuesto, todo por el Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin esta obra de conversión, no podría haber arrepentimiento verdadero. Por eso, si notan, en la salvación, la regeneración precede a la conversión. Estamos muertos espiritualmente, el Señor nos resucita y cuando ya cobramos vida espiritual, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de Cristo y entonces vamos a Él en arrepentimiento y fe. Pero sin la regeneración por el Espíritu, eso es imposible que un hombre se pueda arrepentir, sino por la obra del Espíritu Santo. Y no puede haber una fe salvífica. Culmino expresándole lo que uno de los puritanos y de los teólogos más hermosos que se han conocido en nuestro siglo, en esta época, ¿no?, post-apostólica, y es el eminente puritano Thomas Watson. Él escribió muchos libros muy profundos, pero se conoce mucho por una trilogía de libros que él escribió: El Padre Nuestro, los 10 Mandamientos y Teología. Este hombre lo expresaba de la siguiente manera: la convicción es el primer paso hacia la conversión. El arado de la ley debe quebrar la dura tierra del corazón antes de que pueda recibir la semilla del Evangelio. Y cuando uno compara esta expresión de Thomas Watson con lo que en alguna oportunidad expresó Spurgeon al decir lo siguiente: el Evangelio en un sentido es como el sol. El sol que ablanda el barro, ese mismo sol lo puede endurecer. Por eso es que el Evangelio rompe el corazón de muchas personas, pero a otras orgullosas los endurece más. Y Stephen Charnock decía lo siguiente: Cristo no cura a nadie, sino a los que se sienten enfermos. El Evangelio no es dulce, sino para las almas que están amargadas por el pecado, ya que la convicción de pecado es y debe ser un asunto experimental. Amén, hermanos. Oremos. Oh soberano Dios, gracias damos porque reconocemos que en muchas de nuestras predicaciones hablamos, por supuesto, acerca del Padre y del Hijo, y está muy bien, es correcto. Pero reconocemos que a veces, Señor, de manera involuntaria, no enfatizamos en la obra que el Espíritu está haciendo en nuestras vidas y que es quien está obrando en este mismo instante en nuestras vidas, en nuestras congregaciones y en la Iglesia Universal de Cristo. Y el propósito de tu Santo Espíritu es que glorifiquemos a Cristo, que vayamos a Cristo, que nos centremos en Cristo y en tu palabra. Oh bendito Espíritu Santo, por favor, llénanos de ti. Llénanos de tu presencia constantemente. Haz que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones. Y sea tu nombre honrado y glorificado, porque como dice el libro de Efesios, la honra y la gloria para el Padre, la honra y la gloria para el Hijo y la honra y la gloria para el Espíritu Santo. Y darte gracias, porque tú nos has sellado.
nos has sellado para salvación eterna y nos has sellado para los atrios celestiales. Ayúdanos por tu poder y por tu palabra a obedecer, a adorar y a honrar, porque Dios honra al que le honra, y solamente por la obra de tu Santo Espíritu es que lo podemos hacer, y por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te ruego que cada hermano, hermana, cada familia que ha estado hoy y que haya sido impactada por tu Santo Espíritu y por la palabra predicada, puedan ser de manera experiencial convictos de pecado, porque cuando somos convictos de pecado, reconocemos tanto nuestra necesidad de ti para salvación. Sean para ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Espíritu del Señor habite profunda y poderosamente en sus vidas. Amén.